Ok, el día de hoy vamos a revisar cómo se resuelven los ejercicios de MRP para la estructura del bill de materiales o el BOM o la lista de materiales como comúnmente se llama. Tenemos el ejercicio, es un juego de bocinas, Emerson. Ese juego de bocinas pues se compone de varias partes o de varios materiales. Entonces tenemos por acá la lista ya estructurada de materiales después de haber leído cómo está formada. Hacemos el diagrama de dependencias, qué parte depende de qué parte. Entonces vemos que A, que son el juego de bocinas, tiene a C. C es el juego de bocinas con amplificador. Cada A, que es el juego de bocinas, tiene 3 amplificadores. Compone también de B. B son 2 juegos de bocinas. A su vez, C se compone de E. Es un juego de instalación. F son 2 bocinas con amplificador. E es un juego de instalación. D son 2 bocinas. G es un amplificador. Aquí lo que observamos es que para cada A se ocupan 2 B, 3 C. Para cada B se ocupan 2 E, 2 D. Para cada C se ocupan 2 E y 2 F. Vemos que la E es una parte que comparten dos materiales, como lo es C y B. También vemos que D también se comparte con F y B. Vamos a hacer los siguientes cálculos. Para una demanda de 350, esta es una demanda dependiente. ¿Qué quiere decir? Que cada juego de bocinas va a tener sus componentes y esos componentes dependen su demanda de cuántas me requiere el cliente, cuántas yo necesite fabricar. Ok, entonces tenemos un ejemplo de 350 bocinas de A que se nos han requerido, para la cual tenemos 350 bocinas, tenemos que multiplicarlas por 2 para el requerimiento de B, entonces necesitamos comprar o requerir 700 de B. Para C tenemos 350 bocinas por 3, vamos a tener un resultado de 1050. Ahora, ese es nuestro primer nivel. A es nuestro primer nivel. Nuestro segundo nivel ya está calculado, que es C y B. Nuestro tercer nivel va a ser E, F y D. Para ambos, para C y para B. Entonces vamos a calcular para E para B. E para B es 700 de B por 2. Tenemos 1400 E de B. Ahora vamos a calcular E para C. Tenemos 1050 de C por 2 de E. Vamos a tener 2100 E de C. Entonces tenemos para E un requerimiento de 3500. Ahora calculamos F. F va a depender de C. Y C sabemos que son 1050. 1050 por 2 tenemos 2100 de F. Ahora bien, F no se repite, F está sola. Para G depende de F. F son 2100. 2100. Por una de G se requiere 2100. Ahora vamos a calcular D para F. Son 2100 de F por 2. Son 4200. D para B son 700 de B por 2, 1400 D. Manda las dos, nos da 5600. Aquí abajo tenemos los requerimientos de A. Se ocupan 700, de B 1050, de E, la sumatoria de las que se requieren para B y para C son 3500, F 2100,
G2100 y D, que es compartido en el tercer nivel y en el cuarto nivel, serían 5600. Y así es como se tienen que resolver los ejercicios de estructura y demanda del MRP.